Bueno, pues vamos a pasar a ver en este vídeo ya las distribuciones de probabilidad discreta, concretamente la distribución binomial. Bueno, ¿y qué es la distribución binomial? Bueno, lo que os comenté el otro día es que había dos tipos de variables aleatorias. Por un lado están las variables aleatorias continuas y por otro lado las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias continuas son aquellas que la variable es una variable continua, es decir, que varía en un rango o en un intervalo indefinido, ¿vale? Puede coger infinitos valores, mientras que las variables aleatorias discretas no cogen infinitos valores, sino valores muy concretos, por ejemplo, valores enteros. Lo que os comenté de número de hijos de una familia, ¿no? Pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Otro caso de variable aleatoria discreta puede ser número de, no sé, de tornillos que fabrica una empresa. Pues serán 5.000, 5.130, 5.132, pero son números enteros, son números exactos. No vamos a tener intervalos, ¿de acuerdo? No hay intervalos en el que cogemos infinitos datos, como por ejemplo si puede ser la altura, el peso, la temperatura. Esos son variables que son continuas y que pueden coger infinitos valores. Aquí no, aquí son valores enteros, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de variables aleatorias se suelen modelar con lo que se conocen una función masa de probabilidad, una función de probabilidad, y lo que vamos a ver de ellas es la binomial, ¿vale? Entonces, la distribución binomial sirve para variables aleatorias discretas, ¿vale? Y habitualmente, por ejemplo, imaginemos el número de hermanos que tiene una persona, número de piezas que fabrica una empresa, el número de días que hace sol, número de, no sé, de, yo qué sé, de número de, no sé, de vuelos que realiza una empresa al año, ¿no? Una compañía aérea, por ejemplo, el número de vuelos al año. Fijaos, todos tienen una cosa en común y es que os habla de números, ¿vale? Os dice números. Número de elementos, número de personas, número de cosas, número de animales, número de... ¿vale? Por ejemplo, el número de animales que viven en una determinada zona binomial, ¿vale? Son discretas. Bien, para que una variable se pueda definir discreta tiene que ser, como digo, números concretos. ¿Y de qué manera sigue una distribución binomial? Pues bien, fijaos, la distribución binomial nosotros cogemos habitualmente un conjunto o una muestra, un conjunto de individuos, personas, animales o cosas, ¿no? Por ejemplo, 100 individuos, o 100 piezas, o 100 días, o 100 vuelos, ¿vale? Es decir, un número concreto de individuos, que vamos a llamar n, y además, este evento normalmente tiene una probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito la vamos a llamar P, mientras que la probabilidad de fracaso la vamos a llamar Q y es su probabilidad contraria, 1 menos P. Es decir, vamos a imaginar, ¿cuál es la probabilidad de que, os lo pongo en un ejemplo? Imaginemos que esto es una fábrica de pantalones, ¿vale? Y dice, cogemos una muestra de 200 pantalones. Y vamos a ver cuántos de ellos son defectuosos, cuántos tienen algún tipo de tara o de defecto, ¿de acuerdo? Y nos dicen que la probabilidad de que sea defectuoso es del 10%. Es decir, en tanto por 1, 0,1. La probabilidad de que no sea defectuoso será la probabilidad contraria, que es Q,
que será 0,9. Esto es probabilidad de que sea defectuoso y esto sería de que no sea defectuoso. ¿De acuerdo? Es decir, siempre tenemos P y Q. P es la probabilidad de lo que te están preguntando y Q la probabilidad de lo que no te preguntan, de lo contrario, ¿vale? Bueno, pues habitualmente cuando tenemos estos tres parámetros, es decir, cuando tenemos un conjunto de individuos, por ejemplo 200 pantalones, una probabilidad de que ocurra algo, por ejemplo, probabilidad de que sean defectuosos y su probabilidad contraria, probabilidad de que no lo sea, entonces decimos, por ejemplo, que nuestra variable aleatoria, por ejemplo, imaginemos que X es, en este caso os preguntarían una variable que sería X, que es número de pantalones defectuosos. Eso sería la variable aleatoria, ¿vale? Siempre es número, si os fijáis, siempre tiene que aparecer en la definición de la variable, siempre va a aparecer número de lo que sea y sobre qué va la probabilidad. Número de pantalones defectuosos, pues de aquí tendremos n, que es el total de pantalones, tendremos p, que es la probabilidad de que sea defectuoso, y su probabilidad contraria, q, que es 1 menos p, que es la probabilidad de que no sea defectuoso. ¿De acuerdo? Pues siempre vamos a tener estos tres parámetros. El total de elementos, una probabilidad de que sea defectuoso y una probabilidad de que no lo sea. Pues bien, en este caso decimos que X sigue una distribución binomial, se pone con una B, cuyos parámetros son n y p, ¿vale? Siendo n el número total de individuos y p la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y esto qué es? Igual que decíamos que x en la variable aleatoria normal sería una normal de media mu y desviación típica sigma, ¿vale? Ahora lo que podemos calcular es la probabilidad de que x sea un determinado número k, es decir, la probabilidad, imaginemos que nos preguntan probabilidad de que haya 3 pantalones defectuosos. Bueno, pues la probabilidad de que x sea un número k es la siguiente fórmula, hay que utilizar esta fórmula. Es n sobre k, esto es un número combinatorio, lo vimos en primero de bachillerato, ¿vale? Por p elevado a k por q elevado a n menos k. Bien. Os voy a decir qué tenemos aquí. N sobre k es el número combinatorio. N sobre k es un número combinatorio y se calcula como n factorial partido de k factorial y n menos k factorial. ¿De acuerdo? Recordad, el factorial de un número es el número multiplicado por el anterior, por el anterior. Por ejemplo, voy a hacer el número 5 sobre 2. ¿Vale? Pues 5 sobre 2 es 5 factorial partido de el de abajo factorial y este menos este factorial. 5 menos 2, 3. ¿Y qué era el factorial? Ya os dije que el factorial de un número, recordando, era esto de aquí. Es multiplicar 5 por el anterior, que es 4, por el anterior, que es 3, por el anterior, que es 2, ¿vale? Esto sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. El factorial de 2 es 2 por 1 y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Entonces fijaos que estos 3 se van con estos 3, me queda 20 entre 2 que es 10, ¿vale? Es decir, al final os queda un numerito bastante sencillo. Lo podéis hacer así a mano porque normalmente son números cortos y si no con la calculadora lo hacéis, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo, vamos a ver un ejemplito bastante sencillo para que entendáis esto de la binomial. Veréis. Dice, tenemos una población de 1000, por ejemplo, no sé, aves, de las cuales se conoce que la probabilidad de que
de que tenga hijos, o sea, de que tenga crías, es del 59, es del 60%. ¿Vale? Bien, dice calcular, apartado A, la probabilidad de que al coger tres de ellas al azar, tengan crías, y otro sería la probabilidad de que en vez de 1000 aves vamos a hacer 100, ¿vale? La probabilidad de que 90 o más tengan cría. Bien, vamos a ver este ejemplo de aquí. Lo primero que tenemos es ver población. Fijaos, nos dan una población, nos fijan el número de elementos y nos dan la probabilidad de que tenga cría. La probabilidad de que no tenga cría son 40, por lo tanto esto ya es una binomial. La diferencia entre una normal es que en la normal os dan la media y la desviación típica. Y aquí no os hablan de media ni de desviación típica, si os fijáis. Aquí os hablan de probabilidad y de número de elementos. Probabilidad de que al coger 3 de ellas, probabilidad de que 90 o más, siempre os hablan de números, ¿vale? Los números siempre van asociados a la binomial. Y cuando os hablan de media y desviación típica, a la normal, ¿de acuerdo? De hecho, aquí la población, 100 aves, el número de aves, no es una variable aleatoria continua, es una variable aleatoria discreta, ¿no? Habrá 5 aves, 10, 20, 30, pero no puede haber 32,4, ¿vale? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es primero modelar la variable x, la vamos a llamar número de aves con crías, ¿vale? Entonces, x se distribuye como una binomial de parámetros n y p, ¿vale? ¿Cuánto vale n y cuánto vale p? Pues fijaos, n es el número total de la población. En nuestro caso, según lo que hemos visto en nuestro ejemplo, son 100 aves, por lo tanto aquí tenemos que n es 100. P es la probabilidad de que tenga crías, nos lo ha enunciado 60%, 0,6. Por lo tanto, Q, que es la probabilidad inversa, es la probabilidad de que no tenga crías, pues es 1 menos P, es decir, 0,4. Bien, con todo esto voy a ver cuál es la probabilidad. Bueno, pues la probabilidad de que el número de aves que tengan crías sea K, el que sea, ya sabéis que es n sobre K por P elevado a K por Q elevado a n menos K. Vamos a sustituir en esta fórmula los datos que tenemos. La probabilidad de que el número de aves con crías sea K es n, que es 100 sobre K, que es lo que no sé, por la probabilidad, que es 0,6 elevado a K, por Q, que es 0,4 elevado a 100 menos K. Esto es la fórmula. Y aquí es donde yo voy a meter lo que me piden, ¿vale? Luego siempre tengo que llegar a esto y a partir de aquí yo ya introduzco los datos que me piden. Fijaos, probabilidad de que al coger 3 tengan cría, es decir, probabilidad de que haya 3 que tengan cría. Pues es la probabilidad de que x sea 3. Ya está. Es decir, es probabilidad de que el número de aves con crías sea 3, es decir, probabilidad de que x sea igual a 3. Fijaos que x es el número de aves con crías. Probabilidad de que 3 de ellas tengan crías. Ya está. Pues sustituyo, donde pongo acá pongo 3. 100 sobre 3 por 0,6 elevado a 3 por 0,4 elevado a 100 menos 3. Bien, vamos a resolver el número combinatorio y esto se hace con la calculadora, ¿de acuerdo? Pues luego la probabilidad de que x sea 3 es, esto era 100 factorial, no escribe este,
partido de 3 factorial por 100 menos 3, que es 97 factorial, por 0,6 al cubo por 0,4 elevado a 97, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a hacer este factorial, antes de meterlo en la calculadora, lo voy a hacer a mano. Todos los factoriales, intentar hacerlos siempre a mano porque se van muchos, veréis. Esto es lo mismo que 100 factorial, lo mismo que 100 por 99 por 98 y por 97 factorial. ¿Lo veis? Porque podría seguir multiplicando 97, 96, 95, 94, eso es el factorial de 97. Y abajo, ¿qué tengo? 3 por 2 por 1 y el 97 factorial lo voy a dejar tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Porque este 97 factorial se me va con este. ¿Lo veis, no? Es decir, esto es 100 por 99 por 98 por 97 por 96 por 95 por... ¿vale? Y esto es 97 por 96, luego todo lo que va del 97 a la derecha se me va. Luego me queda 100 por 99 por 98 dividido entre 6. ¿Vale? Si hacéis eso, ahora esto sí lo hacéis con la calculadora, que sería 100 por 99 por 98 dividido entre 6, sale 161.700. Vale, esperad un segundo. 161.700 va aquí. Porque estaba multiplicado por 0,6 elevado al cubo y por 0,4 elevado a 97. Si hacemos esta cuenta, nos sale 8,77 por 10 elevado a menos 35. Casi es 0. Casi. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que nos ha dado. Bien, vamos a ver el caso de 90 o más. Es decir, probabilidad de que 90 o más de 90 tengan cría. ¿Qué quiere decir que 90 o más? Pues que 90 tengan, o 91, o 92, o 93, o 94, ¿vale? Es la probabilidad de que el número de aves que tengan cría sea mayor o igual que 90, ¿vale? Mayor o igual que 90, es decir, que serían 90, 91, 92, 93, 94, así hasta 100, ¿no? Es decir, que esto es lo mismo que tenga 90, que tenga, o bien que tenga 91, que tenga 92, que tenga 93, que tenga 94, así hasta 100, ¿vale? Más. Bien, ¿qué tenemos que ir haciendo? Calcular todo esto con esta formulita, ¿vale? El cálculo es un poco largo, no lo voy a hacer, pero lo que tendríamos que hacer es calcular todo esto, ¿vale? Tendríamos que ir calculando esto y obtendríamos la probabilidad total, ¿vale? Es un poquito largo, simplemente lo he puesto así para que lo entendieseis. Esto es la binomial, punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Problemas de binomial, ¿vale? Ejercicios de ejemplo que pueden caer. El año pasado cayó una binomial en el examen de junio. En septiembre cayó una normal y en junio cayó, bueno, en septiembre en la convocatoria ordinaria cayó la binomial y en la otra la normal, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer ejemplitos sencillos, primero para hacer cálculos de probabilidad y luego, o sea, simplemente con cálculos sencillos y luego ya problemas, como hicimos con el tema de la normal. Vamos a hacer algunos ejemplos. Imaginemos, dice, consideramos la variable x aleatoria que sigue una distribución binomial de parámetros 8 y 0,6. Y se calcula estas probabilidades. Venga. Nos piden la probabilidad de que x sea 4. El apartado B nos piden la probabilidad de que x sea menor que 2. El apartado C, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. El apartado D, la probabilidad de que 3 menor o igual que x menor o igual que 5. El apartado E es la probabilidad de que x sea menor o igual que 7. Y el último es la probabilidad de que 0 menor que x menor que 8. Bueno, vamos a hacer
todos estos ejemplos, que esto es los diferentes tipos que os puede caer sin enunciado. A ver, cuando hacéis un enunciado podéis llegar a uno de estos casos. Cuando te dan el típico problema en el que tienes que hacer este ejercicio, vas a llegar a algo de esto, uno de estos casos. Normalmente no te van a dar esto, te van a decir un enunciado como el que he puesto yo de las aves, ¿no? Es decir, tú vas a tener que llegar a través del enunciado a esto de aquí, ¿vale? Y con esto ya lo sabemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como ya me han dado a la binomial, es poner la fórmula de la función de la función de probabilidad. Entonces, una binomial, como x se distribuye como una binomial de parámetros 8 y 0,6, acordaos, este primer número es la n, es el número de elementos, y esto es la p. Fijaos, si n es 8, quiere decir que hay 8 elementos. La probabilidad de éxito es 0,6. ¿Cuál será la probabilidad de fracaso, que es 1 menos p? Pues 0,4, ¿vale? Pues con estos tres elementos pongo mi formulita. Por tanto, la probabilidad de que la variable x valga un valor k es, sabéis, n sobre k, p elevado a k, q elevado a n menos k. Pues venga, sustituyo los datos que tengo. La probabilidad de que x sea un valor k sería 8 sobre k por 0,6 elevado a k por 0,4 elevado a 8 menos k. ¿Vale? Esta es la formulita que yo voy a ir utilizando para ir sustituyendo lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Fijaos, en el apartado A me piden la probabilidad de que x sea 4. Pues donde ponga k, pongo 4. ¿Vale? Pues el apartado A es la probabilidad de que x sea igual a 4. Pues sería 8 sobre 4 por 0,6 elevado a 4 por 0,4 elevado a 8 menos 4. Bien, vamos a empezar. Uy, esto no es una k, sino 4. Venga, vamos a empezar. El número combinatorio 8 sobre 4, pues es 8 factorial, partido de 4 factorial, dividido entre 8 menos 4, es 4 factorial, ¿vale? Por 0,6 elevado a 4 por 0,4 elevado a, fijaos, 8 menos 4 es 4, ¿vale? Por lo tanto, el número combinatorio se puede poner como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, y me voy a quitar un 4 de abajo, esto siempre ponerlo así. 4 factorial, uno lo descompongo y el otro lo pongo como 4 factorial. Este se nos va con este, y de aquí, fijaos, 4 por 2 es 8, luego este y con este se te va, y me queda 3, bueno, pues me quedaría 7 por 6 por 5 entre 3. Bueno. Os quedaría 70, a ver, esto os quedaría 70 por 0,6 elevado a la cuarta por 0,4 elevado a la cuarta. Si hacéis eso con la calculadora, os queda 0,232. Bueno, pues es la probabilidad que os piden, ¿vale? Vamos a hacer ahora la probabilidad de que x sea menor que 2. Fijaos, cuidadito con este tipo de cosas. La probabilidad de que x sea un valor estricto que 2, y aquí sí que no es lo mismo que ocurría en la variable aleatoria continua. La variable aleatoria continua os dije que daba igual el menor que el menor igual. Da igual, es lo mismo. Aquí no, porque es una variable aleatoria discreta. No es lo mismo decir un número menor que 2, que el número anterior es el 1, a decir menor o igual que 2. Entonces, aquí tiene que ser un número estrictamente menor que 2. Los estrictamente menores que 2 son el 0 y el 1, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo mismo que x sea menor que 2. Es decir, es lo mismo que la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1. Es decir, sumo todos los que son anteriores al 2, el 0 y el 1. El 2 no lo cojo, lo cogería si esto fuera menor o igual, ¿vale? Pero como es estrictamente menor, no se coge. ¿Qué tengo que hacer? Calcular esas dos probabilidades. Venga, pues esto sería, en esta formulita, 8 sobre 0 por 0,6 elevado a 0 por 0,4 elevado a 8 menos 0, más 8 sobre 1, fijaos que estoy sustituyendo x igual a 1 aquí, por 0,6 elevado a 1 por 0,4 elevado a 8 menos 1. Vamos a calcular esto. Esto me quedaría 8 factorial, 0 factorial y 8 menos 0 factorial, que es 8 factorial.
por, fijaos, 0,6 elevado a 0 me sale 1 y me queda por 0,4 elevado a 8. Más, esto me quedaría 8 factorial, 1 factorial y 8 menos 1 factorial, que es 7, por 0,6 elevado a 1, que es 0,6, por 0,4 elevado a 7. Vamos a calcular esto. Fijaos, 8 factorial, bueno, el factorial de 0 es 1, ¿vale? Que lo sepáis. El factorial de 0 es 1 y luego ya el factorial de 1 evidentemente es 1, el factorial de 2 es 2 por 1, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Por eso muchas veces, si yo pongo 8 factorial, esto se puede poner como 8 por el factorial de 7. ¿Por qué? Porque el factorial de 7 es 7 por 6 por 5 por 4, ¿vale? Entonces al final se puede poner así. Bueno, pues entonces tenemos esto, 8 entre 8 va a salir 1, ¿vale? Y esto me quedaría, fijaos, 0,4 elevado a 8 más, fijaos que esto es lo mismo que 8 por 7 factorial, esto es lo mismo que 8 por 7 factorial y abajo me quedaría 1 por 7 factorial, ¿vale? Por 0,6 por 0,4 elevado a 7. Eso lo hacéis ya con la calculadora todo y fuera. A ver, podéis hacer con la calculadora todo esto ya, pero bueno, es por ahorraros. 0,4 elevado a 8 más 8. Fijaos que aquí solo os queda el 8, 8 por 0,6 por 0,4 elevado a 7. Si hacéis eso sale 0,0085. Pues esa es la probabilidad que os están pidiendo, ¿vale? Vamos a hacer la probabilidad de que sea mayor o igual que 6. Venga, vamos a hacer este. Lo voy a hacer aquí arriba. Es decir, probabilidad de que la x sea mayor o igual que 6. ¿Qué es esto? Quiere decir que, que las x sean todas las x mayores que 6. Todas las x mayores que 6, mayores o iguales. Aquí fijaos que sí que está incluido el igual. Entonces tengo que coger el 6, el 7 y el 8. Recordar que n es 8, que es el número máximo, ¿vale? Luego esto sería la probabilidad de que x sea 6 más la probabilidad de que x sea 7 más la probabilidad de que x sea 8. Pues nada, vamos a nuestra formulita y vamos sustituyendo estas tres. La primera, 8 sobre 6 por 0,6 elevado a 6 por 0,4 elevado a 8 menos 6, más 8 sobre 7 por 0,6 elevado a 7 por 0,4 elevado a 8 menos 7, más 8 sobre 8 por 0,6 elevado a 8 por 0,4 elevado a 8 menos 8. Fijaos, voy a empezar a hacer los factoriales. Esto es 8 factorial, 6 factorial y 8 menos 6, que es 2 factorial. Por 0,6 elevado a 6 por 0,4 elevado a 2. Más 8 factorial, 7 factorial, 1 factorial por 0,6 elevado a 7 por 0,4 elevado a 1. Más 8 sobre 8 es 8 factorial, partido de 8 factorial y 0 factorial, por 0,6 elevado a 8 por, fijaos, esto sale 1, ¿vale? Por tanto no lo voy a poner. Vamos a hacer los factoriales, fijaos. 8 factorial es 8 por 7 por 6 factorial, lo veis, ¿no? Y se me va el de arriba con el de abajo, me queda 8 por 7 por 6 factorial, partido de 6 factorial por 2 por 1. Fijaos que este factorial se me va con este, ¿vale? Por 0,6 elevado a 6 por 0,4 elevado a 2. Más, fijaos, 8 factorial se puede poner como 8 por 7 factorial. Y abajo me quedaría 7 factorial por 1 factorial. Este se os va con este y me queda 8 sobre 1, ¿vale? Por 0,6 elevado a 7 por 0,4. Más, fijaos, este 8 se me va con este 8 y me queda 1 dividido entre 0 factorial, que es 1. Y me queda 0,6 elevado a 8. Esto ya lo hacéis con la calculadora. Y ya está. O sea, como veis es que esto es una chorrada. Son 56 dividido entre 2, es decir, esto sale 28. Perdón. Por 0,6 elevado a 6 por 0,4 elevado a 2. Más, lo voy a hacer ya de golpe con la calculadora, ¿vale?
más 8 por 0,6 elevado a 7 por 0,4 más 0,6 elevado a 8. Y esto sale 0,3154. Podéis coger 3 o 4 decimales, ¿vale? Lo normal es que cojáis 4, pero bueno, como aquí, ¿veis? Aquí he cogido 2, pero bueno, creo que esto era un 0 o algo de eso. Bien, vamos a hacer la probabilidad de que esté entre el 3 y el 5. Venga, la probabilidad de que esté entre 3 y 5, pues son las x entre el 3 y el 5. Es decir, tengo que tener en cuenta la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4 más la probabilidad de que x sea igual a 5. Fijaos que cojo todas las x entre 3 y 5, ¿vale? Pues nada, es volver a sustituir. Pues es 8 sobre 3 por 0,6 elevado a 3 por 0,4 elevado a 8 menos 3 más 8 sobre 4 por 0,6 elevado a 4 por 0,4 elevado a 8 menos 4 más 8 sobre 5 por 0,6 elevado a 5 por 0,4 elevado a 8 menos 5. Se calcularía con la calculadora e igual, ¿vale? Bien. No lo voy a calcular porque este es igual que antes, pues se hace igual. Voy a hacer este que me parece muy interesante. Este. L. Fijaos, probabilidad de que x sea menor o igual que 7. Fijaos, aquí tendría que sumar todos los números anteriores a 7, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y eso es una brutalidad. Puedo hacerlo, pero fijaos que me sale muy largo. ¿Qué es lo que se suele hacer aquí? Lo que se suele hacer aquí es utilizar la probabilidad contraria. ¿Qué es la probabilidad contraria? La probabilidad de que x sea menor que 7 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 7. ¿Os acordáis un poco cómo era lo de... Voy a utilizar la figura, la imagen de la normal, que esto no es una normal, pero para que lo entendáis. Fijaos, si esto es el 0 y esto es el 7, la probabilidad de que x sea menor que 7 es todo esto. Bueno, todo esto, en este caso, es un poco rollo, ¿no? Porque al final tengo que calcular, esto es lo mismo que la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1, más la probabilidad de que x sea 2, más, así hasta que llegue a la probabilidad de que x sea 7. Y fijaos, hacer esta fórmula 7 veces, bueno, 8, es un rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fijaos, sabiendo que la probabilidad total de todo es 1, puedo decir que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad contraria, que es esta. ¿Lo veis? Es decir, puedo decir que esta probabilidad es lo mismo que 1 menos la verde. ¿Y qué es la verde? Pues es la probabilidad de que x sea mayor que 7, ¿vale? Lo que pasa es que aquí sí que importa que esté... Si el 7 está incluido aquí, no puede estar incluido aquí, ¿vale? Por ser discreto, ¿vale? Si el 7 lo incluyo aquí, no puedo incluirlo aquí. Es decir, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que 7. ¿Y qué es estrictamente mayor que 7? El 8. ¿De acuerdo? Si hubiera más, 8, 9, 10, ¿vale? Pero en este caso sería 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 8. Este ejemplo es mucho más rápido. Por tanto, esto sería 1 menos la probabilidad de que x sea 8 sería 8 sobre 8 por 0,6 elevado a 8 por 0,4 elevado a 8 menos 8. Este ya lo habíamos hecho antes por ahí, ¿vale? De hecho es este. Está aquí hecho. ¿Vale? Sale 0,6 elevado a 8. Luego sale 1 menos 0,6 elevado a 8. Y eso sale 0,9832. ¿De acuerdo? Si esto lo sumáis así, fijaos que es mucho más largo, os va a salir esto. Pero si hago la probabilidad contraria, sale mucho más rápido, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que ver cuándo os interesa hacer esto, cuando es más corto la probabilidad contraria. Por ejemplo, os pongo otro ejemplito aquí. Imaginaos que os tenéis una binomial, la variable x se distribuye como una binomial de 10 y probabilidad 0,5. Bueno, 0,2, yo qué sé. Bueno,
Pues fijaos, si os piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 8, es fácil, porque es simplemente hacer probabilidad de que x sea igual a 8, más la probabilidad de que x sea igual a 9, más la probabilidad de que x sea igual a 10. ¿Por qué llego hasta 10? Porque hay 10 elementos, ¿vale? Pero ¿y si os piden la probabilidad de que x sea menor o igual que 8? La probabilidad de que x sea menor o igual que 8 tendría que hacer la del 0 más la del 1, así con todas hasta que llegue a la del 8. Bueno, pues esto es muy largo de hacer porque al final tienes que utilizar esta fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? La probabilidad contraria. La probabilidad contraria es, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la x sea mayor que 8. Y pongo mayor estricto porque el menor igual está aquí incluido. Entonces, ¿cuáles son los mayores que 8? Son el 9 y el 10. Luego esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea 9 más la probabilidad de que x sea 10. ¿De acuerdo? Le resto estas probabilidades. ¿De acuerdo? Luego esto es lo que habría que hacer. Bien. Pues vamos a hacer un ejemplo ya con, digamos, con tipo exámenes. Lo que suele caer en los exámenes. La verdad es que la binomial es fácil, o sea, simplemente hay que saber utilizarlo. No es muy difícil. Voy a hacer de la página 346 del libro el número 10. Dice, en un laboratorio de análisis clínicos se sabe que el 98% de las pruebas, fijaos, te están dando una probabilidad de diabetes, que resultan, que se realizan son negativas. Se han recibido 10 muestras para analizar. Fijaos, aquí te pone n igual a 10. Están diciendo que n es 10 y que la probabilidad de que las pruebas son negativas, la probabilidad de negativo, es 98%. Es decir, que p es 0,98. Esta es la probabilidad de negativo. Probabilidad de que sea negativo a la diabetes, ¿vale? Bien, y lo que te pregunta es, determina la probabilidad de que haya dos personas que dé positivo. Probabilidad de que haya dos personas positivas. El apartado B. Probabilidad de que la prueba resulte positiva a más de una persona. Sea positivo a más de uno. Más de uno, o sea, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Bueno, pues vamos a intentar hacer esto. Fijaos. Vamos a llamar x al número de personas. Podemos llamar x número de personas positivas o número de personas negativas. Me da igual. Voy a llamar a x como número de personas positivas. Bueno, como manda la probabilidad, negativas. Bueno, da igual, si es que en el fondo, positivas, venga. Si es que en el fondo da lo mismo, ¿eh? Número de personas positivas. De aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué más da positivo que negativo? Si tenemos las dos probabilidades. Bien. Número de personas de nuestro estudio. 10. El número máximo. La P es la probabilidad de negativo. Luego, cuidadito. Aquí no es la P. La probabilidad de negativo, ¿cuál sería? Número de personas negativas. No, he puesto número de personas positivas, ¿no? Número de personas positivas a la diabetes. Pues si el 98 es negativo, ¿las positivas cuáles son? Pues el 2%. Y las personas negativas es Q, es 0,98, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si yo llamo a X número de personas positivas, la probabilidad es la probabilidad de ser positiva, ¿vale? Si a esto lo hubiera llamado número de personas negativas, P sería la probabilidad de negativo, que es 0,98, ¿vale? Luego depende de lo que yo lo llame, cambia, aunque el resultado saldrá igual, ¿vale? Número de personas positivas, pues entonces P es la probabilidad de que sea positivo. ¿Cuál es la posibilidad de positivo? Pues si 98 es la de negativo, la de positivo, es decir, el 2%, que es 0,02, será la probabilidad de que salga positivo, ¿de acuerdo? A la diabetes. Bien, con esto voy a poner mi fórmula. La probabilidad
de que x sea igual a k, es decir, la probabilidad de que x, que es el número de personas positivas, sea un número k, es n 10 sobre k por 0,02 elevado a k por 0,98 elevado a 10 menos k. ¿Vale? Lo único que he hecho es aplicar la fórmula de la binomial. ¿Qué me preguntan en el apartado A? Probabilidad de que haya dos personas positivas. Es decir, lo que me preguntan es la probabilidad de que el número de personas positivas sea 2. Ya está, sustituyo. 10 sobre 2, 0,02 elevado a 2 por 0,98 elevado a 10 menos 2. Vamos a calcular esto. Esto es 10 factorial, partido de 2 factorial por 10 menos 2, que es 8 factorial, por 0,02 al cuadrado por 0,98 elevado a 8. Bien, fijaos que esto se puede poner como 10 por 9 por 8 factorial, partido de 2 por 1 por 8 factorial. Este se os va con este y nos queda 90 entre 2, que son 45, ¿vale? Por 0,02 elevado a 2 por 0,98 elevado a 8. Eso ya lo hacéis con la calculadora. Y os queda 0,0153, ¿vale? Eso es la probabilidad del apartado A. Vamos a hacer allí el apartado B. Bueno, pues el apartado B dice lo siguiente. Probabilidad de que haya más de una persona que sea positivo. Es decir, ¿qué era la X? Número de personas positivas. ¿Y qué es lo que te están pidiendo? De que haya más de una persona. Es decir, lo que te están pidiendo es la probabilidad de que el número de personas que sean positivas sea más de 1. Más de 1. Probabilidad de que el número de personas positivas sea más de 1. Es decir, probabilidad de que X sea mayor que 1. Fijaos, esto es todos los que son mayores estrictos que 1, sin incluir el 1. Luego, probabilidad de que X sea 2, más la probabilidad de que X sea 3, más, la probabilidad de que X sea 10. Fijaos que esto es un rollo, porque hay muchos que hacer. ¿Qué vamos a utilizar aquí? La probabilidad contraria. La probabilidad contraria, la probabilidad de que X sea mayor que 1 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Por qué lo incluyo aquí? Porque aquí no está incluido, luego el 1 tiene que estar incluido aquí, ¿vale? Si lo hacemos como si fuera una normal, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor que 1 es todo esto. ¿Tú qué vas a hacer? Pues la probabilidad de aquí, es decir, sería 1 menos esta probabilidad, ¿vale? Y obtendrías lo que buscas. Esto es lo que buscas y esto es lo que lo vas a calcular, ¿de acuerdo? La probabilidad de que X sea mayor que 1 es lo mismo que 1 menos la que sea menor, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 1? Pues son todos los números inferiores a 1, incluyendo el 1. Es decir, es 1 menos la probabilidad de que X sea 0 más la probabilidad de que X sea 1, ¿vale? Pues venga, vamos a poner los datos. Esto sería 1 menos... Probabilidad de que X sea 0, pues sustituyo aquí, ¿no? 10 sobre 0 por 0,02 elevado a 0 por 0,98 elevado a 10 menos 0, más la probabilidad de que sea 1 es 10 sobre 1, 0,02 elevado a 1 por 0,98 elevado a 10 menos 1. Calculando esto me quedaría 1 menos, fijaos, esto es 1 y 10 sobre 0 es 1, ¿vale? Si lo hacéis sale 10 factorial, 0 factorial, 10 factorial, fijaos que esto sale 1, por 0,98 elevado a 10. Más, y 10 sobre 1, si lo hacéis, va a salir 10, ¿vale? Sale 10 factorial, 1 factorial, 10 menos 1, que es 9 factorial, por 0,02, por 0,98 elevado a 9. Venga, esto me quedaría 1 menos 0,98 elevado a 10, más, fijaos que esto sale, esto es 10 por 9 factorial, ¿lo veis? Y este 9 factorial se os va con este, ¿vale? ¿Lo veis? Es decir, esto os quedaría esto. Entonces eso va con este. Entonces os quedaría esto, ¿vale? Os quedaría 10
por 0,02 por 0,98 elevado a 9. Venga, hacéis esto con la calculadora y esto es muy facilito. Una sí cayó en el año pasado, o sea que es que además es muy fácil. Más 10 por 0,02 por 0,98 elevado a 9. Uy, me he confundido. A ver, 1 menos 0,98 elevado a 10 más 10 por 0,02 por 0,98 elevado a 9. Sale 0,016. 161. Pues ya está, no tiene más. Todos los ejercicios de la binomial son prácticamente iguales. Vamos a hacer otro ejemplo más y otro más y fuera. No tenemos mucho más que hacer aquí, ¿vale? A ver, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer de la página 352 el número 21. Bueno, nos dice, un médico asegura que 1 de cada 8 niños tiene gingivitis. Es decir, 1 de cada 8 tiene gingivitis. Esto es muy bueno que os lo vayáis apuntando, Bien, 1 de cada 8. ¿Qué probabilidad hay de que tenga gingivitis? Pues la probabilidad de que tenga gingivitis es 1/8. Lo veis, ¿no? Y lo podéis dejar así, 1/8. Bien, ¿cuál sería la probabilidad de no tenerla? La probabilidad de no tener gingivitis, que es Q. 1 menos P, pues es 1 menos 1/8, es decir, 7/8. Recordad que este más este me tiene que dar 1, ¿vale? Probabilidad de gingivitis 1/8. Probabilidad de que no tenga gingivitis, pues 7/8, ¿vale? Y me dices, escogen a 7 niños al azar, es decir, n igual a 7 niños. Ojito, ¿cuál es la variable aleatoria? Número de niños con gingivitis. ¿Vale? Luego x es número de niños con gingivitis. De hecho, es lo que me van a preguntar, veréis. ¿Qué tipo de distribución sigue la variable que cuenta el número de niños con gingivitis? Pues, obviamente es una binomial. Es una x, que es el número de niños con gingivitis, y una binomial de parámetros np. ¿Cuánto vale n y cuánto vale p? Pues es una binomial de parámetros n, que son 7, y p, que es la probabilidad de que tenga gingivitis, 1/8. ¿Vale? Apartado B. Calcula la probabilidad de que haya 2 niños con la enfermedad. Pues bueno, vamos a calcular primero la probabilidad de que x sea igual a un número k. Pues es n sobre k por esta probabilidad, 1/8 elevado a k, por 7/8 elevado a 7 menos k. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la binomial, ¿vale? Me piden la probabilidad de que x sea 2, pues la probabilidad de que haya 2 niños con gingivitis, pues será 7 sobre 2 por 1/8 elevado a 2 por 7/8 elevado a 7 menos 2, que es 5. ¿Vale? 7 sobre 2 es un número combinatorio, no confundáis esto con esto, ¿vale? Esto es 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial, por 1/8 al cuadrado, por 7/8 elevado a 5. Esto lo podéis hacer con la calculadora. Bien, los factoriales son 7 por 6 por 5 factorial, dividido entre 2 por 1 por 5 factorial. Este se os va con este, por 1/8 elevado a 2, por 7/8 elevado a 5. Bien, haciendo esto con la calculadora, sale 21 por 1/8 elevado a 2 por 7/8 elevado a 5. Sale 0,1683. ¿Vale?
Como veis, solo es eso. Nos piden, apartado B, probabilidad de que ninguno tenga la enfermedad. Probabilidad de que ninguno, es decir, que el número de niños que tengan la enfermedad sea 0. Pues ahora venga. Vamos a calcular eso. Probabilidad de que ninguno, es decir, que el número de niños con enfermedad sea 0. Pues nada, 7 sobre 0 por 1/8 elevado a 0 por 7/8 elevado a 7 menos 0, que es 7. Bueno, si hacéis esto, esto es 1, ¿vale? Luego no cuenta, y esto si lo hacéis también sale 1, ¿vale? Luego lo que tenemos es 7/8 elevado a 7. Y eso lo hacéis con la calculadora y ya está, ¿vale? Si lo hacéis tranquilamente, esto sale 1, ¿vale? Ya lo hemos hecho antes. 7/8 elevado a 7. Eso sale 0,3927. Y el último apartado nos dice media y varianza. Bueno, esto no os lo he explicado, cuál es la media y la varianza, pero os lo voy a decir ahora. La media de una distribución binomial y la varianza, fijaos, en la normal os lo daban como dato siempre, media y varianza. Aquí, en una binomial, esto es muy importante. La binomial, la media de la binomial es n por p. ¿Vale? Entonces, a ver, os voy a poner porque... Vale. Y la varianza, que es la desviación típica al cuadrado, es n por p por q, ¿de acuerdo? La media es n por p y la varianza es n por p por q. Esto es una fórmula que hay que estudiarse de la binomial. Media es n por p, varianza n por p por q. Pues ya está. La media es n por p, es decir, 7 por 1/8, luego es 7/8, y la varianza es 7 por 1/8 por 7/8. ¿Vale? Pues si hacéis eso, ya tenéis la media y la varianza, ¿de acuerdo? Esto sale 0,875 y la varianza sale 0,7656. Si os pidieran la desviación típica es la raíz de la varianza, ¿vale? Sería sigma, es la raíz de la varianza. 0,7656, ¿vale? Si hacéis eso, sale 0,875, ¿vale? Sale igual que la media. Bueno, pues eso simplemente que lo sepáis. Es importante que tengáis presente también que os puede caer media y varianza, ¿vale? La media es n por p y la varianza es n por p por q. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, voy a buscar un ejercicio que fue el que cayó el año pasado en la EBAU, para que lo hagamos y veáis que era relativamente fácil. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver un segundito. Ahora, no se me abre. Un segundo. Venga, ahora sí. El que cayó dijo lo siguiente. Dice: os dicto el problema. Dice, la probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10%. Es decir, voy a poner aquí, la probabilidad de que un pez sobreviva más de 5 años
Lo voy a poner así, luego ya un poco chapucero y luego ya lo pasamos con variable aleatoria y tal. Es de 10%. Este ejercicio es muy importante porque si cae va a caer igual, o sea, tal cual, ¿vale? O sea, no con los mismos datos, pero del mismo tipo. Dice, si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie, hallar la probabilidad de que al menos dos sigan vivos dentro de 5 años. Es decir, la probabilidad era, dice, tenemos 10 peces de esta especie, calcular la probabilidad de que al menos 2 vivan más de 5 años, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es, me dan el número de peces, me dan la probabilidad. Probabilidad de que viva más de 5 años, 10%. Probabilidad de que viva menos de 5 años, pues vamos a ver. Esto sería x, es la variable aleatoria, es número de peces. Fijaos, os preguntan además por número. Probabilidad de que al menos 2 vivan, es decir, un número. Número de peces que viven más de 5 años. Voy a ponerlo bien. Bien. Fijaos, x se distribuye por tanto como una binomial. ¿De qué tipo? NP. ¿Cuánto vale n y cuánto vale p? Pues a ver. N es el número de peces del estudio. ¿Cuántos peces hay en el estudio? 10 peces. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de que vivan más de 5 años nos lo da el enunciado. 0,10. ¿Cuál es la probabilidad de que vivan menos de 5 años? Pues Q, que es 0,9. Esto es la probabilidad de que vivan más de 10, probabilidad de que vivan más de 5, menos de 5. Bien. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues esto, vamos a calcular que la probabilidad de que x sea un número de años, la probabilidad de que viva, por ejemplo, la probabilidad de que el número de peces que viven más de 5 años sea 2, o 3, o 5, o 10. Fijaos que aquí os están preguntando 2, ¿no? Bueno, al menos 2, que es distinto. La probabilidad de que x sea 2, o de que x sea 5, la probabilidad de que x sea k es n sobre k por 0,1 elevado a k por 0,9 elevado a 10 menos k. Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para lo que nos vayan preguntando. ¿De acuerdo? Nos piden la probabilidad de que al menos 2 vivan más de 5 años. Al menos 2 es 2 o más. 2 o más. Es decir, lo que le están pidiendo es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 10. Esto es la probabilidad de que x sea 2, más la probabilidad de que x sea 3, más la probabilidad de que x sea 4, más la probabilidad de que x sea 10. Fijaos que esto es un rollo de calcular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo de la probabilidad contraria. Esto se hace como 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Y pongo menor estricto porque el 2 está incluido aquí. Si está incluido aquí, no puede estar incluido aquí. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 2? Pues 1 menos que sea estrictamente menor que 2 es el 0 y el 1. Ya está. Luego sería para x igual a 0 más para x igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a calcular estos dos. Esto me quedaría 1 menos, voy a poner un corchete, la probabilidad de que x sea 0, pues me vengo aquí, sería 10 sobre 0 por 0,1 elevado a 0 por 0,9 elevado a 10 menos 0. Más 10 sobre 1 por 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a 10 menos 1, que es 9. Bueno, pues esto ya lo hacéis súper rápido, ¿vale? Recordar, este sale 1, bueno, esto es algo elevado a 0 sale 1, y cualquier número sobre 0 vale 1 también, ¿vale? Luego esto vale 1, y por cierto, que sepáis que 10 sobre 1 en número combinatorio es 10. Ojito, 10 sobre 2 ya cambia, ya hay que hacer los factoriales, pero esto sale 10, ¿vale? Bueno, pues entonces esto sale 1 menos 0,9 elevado a 10 más 10 por 0,1 por 0,9 elevado a 9, ¿vale? Lo hacéis despacio si queréis, con la formulita de los factoriales y tal,
No hace falta tachar esto lo hacéis con los factoriales y tal, pero bueno, esto es más rápido. Tendríamos 1 menos 0,9 elevado a 10 más 10 por 0,1 por 0,9 elevado a 9. Bueno, 10 por 0,1 es 1 también, si os fijáis, ¿no? Esto no hace falta ni utilizarlo, pero bueno. Y eso sale 0,2639. ¿Vale? Esa es la probabilidad. Fijaos que el apartado A, fácil, ¿no? Es que esto es una chorrada. Vamos a hacer el B. El B ya tiene un poquito más de miga y esto es muy importante que lo cojáis, ¿vale? Porque hay veces que hacen esto. Veréis. Ahora os cambian el número de peces, ¿no? Os dicen que ya no son 10. Os dicen, en un tanque de una piscifactoría hay 200 peces de esta especie. Usando una aproximación mediante la distribución normal, hallar la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido 10 de ellos. Fijaos, ahora lo que os hacen, y esto es muy importante, repito, ¿vale? Ahora lo que os hacen es una aproximación. Ahora os dicen que el número de peces es 200 y que hagáis esto como una aproximación a la normal. ¿Vale? Una aproximación normal. Y os dicen que cuál es la probabilidad de que al menos, no sé si dicen al menos 10, de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10, Es decir, lo que os piden es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, ¿vale? Esto es al menos 10. La probabilidad de que hayan vivido más de 5 años, al menos 10 peces. Bueno. Y os dicen que lo hagáis a través de una aproximación a una normal. Bien, la aproximación a una normal, esto es muy fácil. Fijaos, la binomial NP, X, es una binomial NP. Bueno, pues esta binomial NP se puede aproximar a una normal de media mu y desviación típica sigma. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues de la siguiente manera. Esto es muy importante que lo entendáis y lo copiéis. Bien, voy a hacer esta aproximación. Para que yo pueda aproximar una binomial a una normal, primero tengo que saber cuáles son la media y la desviación típica. Pues bien, la media y la desviación típica ya la hemos visto antes. La media la vamos a calcular de una binomial como n por p y la desviación típica como la raíz de n por p por q. Esto lo hemos visto antes en las fórmulas del ejercicio anterior, ¿vale? Entonces vamos a calcular n por p. N por p pues sería 200 por la probabilidad de que viva más de 5 años, 0,1, que si os fijáis sale 20. Y la desviación típica es la raíz de n por p por q. Sería 200 por la p, que es la probabilidad que es 0,1, por la q, que es 0,9. Si hacemos esto, repito, la media y la desviación típica la hemos visto antes, sería 20 por 0,9, la raíz de esto, sale 4,24. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, a ver. Es importante lo siguiente. Ya tengo que X es una binomial NP cuya media es 20 y cuya desviación típica es 4,24, ¿vale? Bueno, pues estos van a ser los parámetros de mi normal. Esto lo voy a poder poner como que es una normal de media 20 y desviación típica 4,24. Pero para poder hacer esta aproximación, ojito, tengo que decir que esto solo es posible cuando se cumple lo siguiente. Es decir, esta aproximación solo es posible si se verifican estas cosas, que n por p sea mayor que 5 y que n por q sea mayor que 5. Pero vamos a verificar que esto es cierto. Si esto no se cumple, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer, ¿vale? Entonces vamos a verificar que n por p y n por q son los dos mayores que 5. Este, digamos, será la parte más complicadilla del examen, pero esto es lo más difícil que va a caer. Por tanto, os lo estudiáis, porque si os cae, os va a caer así, o sea, tal cual.
Venga, ¿cuánto vale n por p? Fijaos, n por p lo tengo aquí calculado. N por p sale 200 por 0,1, que sale 20. Esto es mayor que 5, luego cumple. Y n por q es 200 por 0,9, ¿vale? Que esto sale 18, por tanto es mayor que 5 y pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Vale? N por P y N por Q salen los dos mayores que 5, luego esta aproximación es cierta, es decir, que mi binomial de parámetros NP, que era de parámetros 200, 0,1, se va a poder aproximar a una normal de parámetros mu sigma. Mu es 20 y sigma, que es la desviación típica, 4,24. ¿Vale? Es decir, que ahora mi variable x, que es el número de peces, ¿no?, que viven más de 5 años, se distribuye como una normal de media 20 y 4,24. De tal manera que ahora mi problema ha pasado de ser de una binomial a una normal. Y este problema vale por 2. Y ojito, porque es muy probable que os metan este, porque os van a poner en el apartado A una binomial, pero en el apartado B os meten una normal. ¿Vale? Luego esto es muy importante. Bien, fijaos, me están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10. X sea mayor o igual que 10. Bueno, para poder hacer esto, acordaos, si utilizar una normal tengo que tipificar. Bueno, pues como hemos hecho una aproximación, aquí se comete un pequeño error. ¿Vale? Se comete un error. Entonces, tengo que hacer ajustar el error. Como he hecho una aproximación, tengo que hacer un ajuste del error. Es lo que se conoce como el ajuste, la corrección de Fisher-Yates, ¿vale? Lo que se conoce como el Fisher-Yates, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Fijaos, esto nos lo podéis estudiar tal cual o lo podéis sintetizar de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, me tengo que asegurar que el 10 lo cojo. Entonces, para asegurarme que el 10 lo cojo, esto es lo mismo que la probabilidad de que x le tengo que sumar 0,5. ¿Vale? Así es como se hace la corrección de Fisher. Os voy a poner una tabla de la corrección. Tabla de la corrección de Yates, ¿vale? Que es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice la probabilidad de que x sea mayor o igual que un número k, pues hay que hacerla como la probabilidad de que x sea mayor o igual que k más 0,5. Es decir, cojo y me tengo que asegurar que sea mayor. Para asegurarme de que sea mayor, le sumo 0,5. Si lo que me piden es que x sea menor o igual que k, me tengo que asegurar que sea menor. Luego esto sería la probabilidad de que x, para asegurarme que sea menor, le voy a restar k menos 0,5. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, esto es, digamos, la... Perdón, esto está mal hecho. Esto está mal hecho, perdonadme. Bien, esto lo tenéis que estudiar de memoria. Esto sería, aquí es donde resto 0,5. Y aquí es donde sumo bien, truco para aprenderos esto, fijaos. Cuando es mayor, resto. Cuando es menor, sumo, al contrario, ¿vale? Esa es la idea. Cuando es mayor o igual, resto. Cuando es menor o igual, sumo. Ojito porque si es menor estricto, cambia, ¿vale? Si es la probabilidad de que x es mayor estricto que k, aquí, cuando es mayor estricto, ¿vale? Sí que es una suma. Y cuando es menor estricto, sí que es una resta. Por lo tanto, ¿yo qué me estudiaría? Estos. Y luego estos van al contrario. Fijaos, cuando es mayor, resto. Cuando es menor, sumo. Y ahora,
Cuando es estricto, va al contrario que este, sumo. Cuando es estricto, va al contrario que este. ¿Lo veis? Cuando es menor estricto, va al contrario. Aquí sumaba y aquí restaba. Por tanto, yo me estudiaría estos, o sea, me sabría estos y los otros van al contrario, ¿vale? Cuando es mayor o igual, sumo. Cuando es menor o igual, cuando es mayor, resto. Cuando es menor o igual, sumo. Y los estrictos van al contrario, ¿vale? La resta es una suma y la suma es una resta. Por tanto, aquí me están diciendo cuando es mayor, resto, ¿vale? Es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 9,5. Bien, esto es el ajuste de Yates, ¿vale? De Fisher-Yates. Entonces, ¿esto cómo lo puedo calcular con una normal? Tengo que tipificar, es decir, acordaos que aquí lo que tengo que hacer es hacer una tipificación. Por lo tanto, aquí tipificamos. Tipifico. ¿De qué manera? Pues con mi media y mi desviación típica. La probabilidad de que x menos la media partido de la desviación típica sea mayor o igual que 9,5 menos la media partido de la desviación típica. Fijaos, esto, la variable menos la media partido de la desviación es la z, y esto lo voy a calcular con la calculadora, ¿no? 9,5 menos 20 entre 4,24. Sale, lo voy a poner por aquí abajo, si os parece. Es la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2,47. Bien, voy a continuación, una vez que llego a esto, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es dibujar lo que me piden en la normal. Fijaos. Este es el 0 y me piden la probabilidad de que sea mayor que menos 2,47. El menos 2,47 es este. Están pidiendo todo esto. Este es un caso tipo 2, creo recordar que puse, en el que este no me lo da la tabla me da esto. Esto lo que utilizaba era la simetría. El tipo 2, lo que os dije que tenía que hacer es que esto es simétrico al del 2,47 a la izquierda, es decir, esta probabilidad. ¿Lo veis, no? Es decir, esta que va para acá es la misma que esta que va para atrás. Luego esto sería el 2,47. ¿Vale? Luego esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,47. Esto lo miráis en la tabla de la normal. Y os queda 2,47 sale 0,9932. ¿Vale? ¿Entendido este ejercicio? Este es muy importante porque, ya os digo, si os cae una binomial, os van a poner esto, seguro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que saber de la binomial, ya no hay más. No hay más. No van a poner cosas distintas, no van a poner otra cosa, es esto. Apartado A, tipo ejercicio normal como el que hemos visto en clase, lo hemos visto ahora, es decir, sumar o hacer la probabilidad contraria o lo que sea. Y el apartado B sí que os pueden poner una aproximación a una normal. Pasos a seguir. Lo primero que tengo que hacer es aproximar la binomial a la normal. Para eso necesito la media y la desviación típica. La media se calcula como n por p y la desviación típica como la raíz de npq. ¿Vale? Me tengo que asegurar que para hacer esta aproximación cumple dos condiciones. Que n por p sea mayor que 5 y que n por q sea mayor que 5. Cumple estas dos condiciones, luego mi binomial la puedo aproximar a una normal. ¿Qué es lo que me piden ahora? Calculo la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, pero como he hecho una aproximación tengo que hacer el ajuste de Fisher-Yates. Para hacer el ajuste me fijo en esta tabla, ¿vale? Como es mayor o igual, resto. Si fuera menor o igual, sumo. Si fuera mayor estricto, sumo. Y si fuera menor estricto, resto, ¿vale? Hago esto y aplico la tabla normal, ¿de acuerdo? Bien, si os parece, ya no hay... es que ya no hay más. Es decir, los ejercicios tipo, ya no hay más. Vamos a ver, si queréis, uno de aproximación a una normal, si os parece. Bien.
Vamos a hacer de la página 360 al 91 y con esto ya acabamos. Fijaos, dice, en un laboratorio de análisis clínico, el 70% de las pruebas de anemia son positivas. Es decir, la probabilidad de que tengas anemia, bueno, la probabilidad de que salga positivo es el 90%, o sea, el 0,9. Quiere decir, la probabilidad de que seas negativo es la probabilidad contraria. A esto lo vamos a llamar P y esto lo vamos a llamar Q, pues es 0,1, ¿vale? Probabilidad de que salgas positivo, 0,9. Probabilidad de que salgas negativo, 0,1. Dice, se cogen 60 muestras. Fijaos, os han cogido N, tenéis P y tenéis Q. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 5 personas, les dé positivo? La probabilidad de que al menos 5, quiere decir, vamos a llamar X número de personas positivas. El número de personas positivas, ¿qué será? Pues fijaos, el número de personas positivas lo están pidiendo en la probabilidad de que X sea al menos 5. 5 o más, ¿vale? Y el apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que resulte positiva al menos una persona? Ah, no, la primera es que haya menos de 5 personas, ¿vale? No. Apartado A, probabilidad de que haya menos de 5. Menos de 5, el apartado A es menos de 5, es 4. O mejor, o lo que es lo mismo. Menos de 5. Menos de 5. Menos de 5. Estrictamente menor que 5. Y que esto sea al menos 1, ¿no? Pues es lo mismo, la probabilidad de que X sea 0, 1, 2, 3 y 4. Y este, que sea mayor o igual que 1, fijaos, va del 1 al 60, luego eso es una brutalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 1 menos la probabilidad de que X sea estrictamente menor que 1. ¿Y eso qué es? 1 menos la probabilidad de que X, el estricto menor que 1 es 0. ¿Vale? Esto lo podéis calcular, ya sabéis cómo. Vamos a poner la probabilidad de que X sea un número K. Pues sabéis que es N sobre K por la probabilidad P, que es 0,9 elevado a K, por 0,1 elevado a 60 menos K. ¿De acuerdo? Esto lo hacéis tal cual en el ejercicio, lo vais calculando, lo he dejado planteado, no os pongo el resultado y ya estaría. ¿De acuerdo? Repito que si os pone algo de aproximación a una normal, que hará algo así. Ejercicios de aproximación de binomial y de este tipo tenéis en la hoja adjunta que os he puesto en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es que empecéis practicando esos ejercicios, tanto los de la binomial como los de la normal, como los de aproximación de una binomial a una normal, ¿vale? Vienen todos resueltos, así que es muy facilito, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo que practiquéis este ejercicio, el de la EBAU del año pasado, es muy importante porque si os cae algo os va a caer así. Así que por favor estudiároslo bien, ¿de acuerdo? Pues nada, con esto ya acabamos todos los vídeos y acabamos la parte de probabilidad, así que cualquier duda que tengáis me la vais preguntando, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, espero que se os dé bien esta parte. Un saludo.